a entrar al tercer departamental, que es el tercero y último. Y el tercero y último, pues habla de las dos secciones cónicas que nos faltan, ¿no? ¿Recuerdan cuando vimos lo del cono? Era la circunferencia, la parábola, elipse y la hipérbola, ¿no? Que son las secciones cónicas no degeneradas. Ya vimos la circunferencia, también ya vimos lo que es la parábola, y ahora vamos a ver lo que es la elipse. Después de ello vendría lo que es la hipérbola como último tema. Ya son prácticamente los dos últimos temas. Prácticamente el semestre ya va a terminar, de igual forma el año. Bueno, entonces les mandé con su compañero enlace, con el enlace, su formulario, y le pedí el favor que los distribuyera con ustedes, que lo tuvieran antes de clase, porque es importante e indispensable que lo tengan a la mano, ¿no? Ojalá le hayan podido sacar una foto, una copia, para que lo tengan a la mano, porque eso es lo que vamos a estar ocupando. Ya no lo voy a escribir aquí. Si ustedes ya lo vieron, son varias fórmulas y por eso se los mandé para que lo tengan a la mano conforme vayamos resolviendo los temas, más bien resolviendo los problemas, puedan saber qué fórmulas estamos ocupando, ¿vale? Bueno, entonces, ¿a alguien le falta el formulario? Todos los que están dentro de la sesión tienen el formulario a la mano. De mi parte, sí, profe. Ok, bueno, pues los otros lo deben de tener, porque si no nada más vamos a estar hablando al aire, ¿no? Bueno, fíjense bien. La elipse, su formulario dice hasta arriba. Este es el que les mandé. Y lo deben de tener, porque si no, se van a perder y no van a seguirlo. Entonces, ténganlo a la mano. Entonces, hasta arriba dice, formulario de la elipse, ecuación en su forma general. La ecuación en su forma general es la primera que vimos, la de las secciones cónicas no degeneradas. Ax cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0. Ya vimos que dentro de ellas pues se encuentra la circunferencia, la parábola, también la elipse y la hipérbola. Y aparte vimos un teorema para identificar si era una circunferencia, parábola y elipse. Y está aquí, donde dice, donde A es diferente de C. Y luego A y C tienen el mismo signo. Como recordarán, eso es para identificar que es una elipse. Después vienen 4 figuras. La primera figura del lado derecho es una elipse. Ahorita les voy a dar cómo se origina el elipse, etcétera, etcétera. Son las dos primeras que están del lado, perdón, izquierdo, son para resolver elipses con centro en el origen. Y abajo dice centro en el origen. Para saber si es horizontal, vertical, traen sus ecuaciones canónicas, vértices, focos, extremos del eje menor y ecuaciones de las directrices. Del lado derecho trae dos figuras, que son las elipses. Son representativas, ¿no? Pueden estar en cualquier parte del plano cartesiano, siempre y cuando su centro no esté en el origen. Entonces, estas son con centro fuera del origen, centro HK. Recuerden que al igual que en la circunferencia y en la parábola, cuando la circunferencia no tiene centro en el origen, es HK. Cuando la parábola no tiene vértice en el origen, es HK. De igual manera, trae las fórmulas, cuando es horizontal, vertical, los vértices, focos, bla, bla. Y luego abajo dice, abajo del lado derecho, en esta parte, tienen una gráfica donde están todos los elementos de la elipse, que los vamos a ver aquí. Habla de un BB', que es un vértice, que son los vértices, es el eje mayor, dice que es igual a 2A, etcétera, etcétera, ¿no? Trae cómo obtener el eje menor, el lado recto, la excentricidad, que vamos a ver, la distancia entre los focos, que es igual a 2C, cuando la excentricidad es igual a
es cercana a 1, cuando la excentricidad es cercana a 0, tiende a ser una circunferencia. Y en el centro, aquí, a ver si lo alcanzan a ver aquí, este texto es el importante. Este texto me dice cómo voy a identificar cuando una elipse es horizontal o vertical. Es el importante. De ahí se desprende todo para empezar a obtener los valores y los elementos de una elipse. La elipse parte de un triángulo rectángulo y ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces por eso les decía, es necesario, indispensable, que tengan a la mano su formulario. Yo sé que muchos tienen su teléfono y, bueno, no pueden estar a la par, por eso se los mandé antes, que hiciera el esfuerzo de poderle sacar una copia. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es la elipse y cómo se obtiene. Hay dos formas de obtener la elipse. En el dibujo, eh, que creo que ustedes les daban dibujo técnico, no sé si ya les den dibujo técnico, pero en el Ya. dibujo técnico antes, ok, nos enseñaban a obtener las elipses. Y es muy sencillo. Entonces, anoten por favor lo siguiente. Elipse, punto y aparte. Después, definición de la elipse, dos puntos y seguido. Definición de la elipse, dos puntos y seguido. Es el lugar geométrico es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano. Es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano. Tales que la suma tales que la suma de su distancia tales que la suma de su distancia a dos puntos fijos es constante. ¿Mm? Dos puntos fijos es constante. Coma, la cual siempre es mayor la cual siempre es mayor que la distancia la cual siempre es mayor que la distancia entre dichos puntos fijos.
Entre paréntesis, escriben focos. Focos. Bueno, entonces subrayen desde donde dice tales que la suma de su distancia a dos puntos fijos es constante. Por favor. Bueno. Y ahora vamos a ver qué es esto de la elipse. Lo que acaban de escribir es lo siguiente. Fíjense bien. ¿Cómo se traza una elipse? Dice que la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos. Cuando está hablando del lugar geométrico de todos los puntos, un lugar geométrico es la figura. Está hablando de figuras. Un lugar geométrico es una figura. De todos los puntos en el plano cartesiano. O sea, una figura en el plano cartesiano. Donde cuenta el pizarrón, es el plano cartesiano. Ya cuando ponemos el eje X y Y, ya se ve correctamente. Pero este es un cuadrante del plano cartesiano. Después dice que tal es que la suma de su distancia a dos puntos fijos siempre es constante. Tengo en mis manos una cuerda. Esta cuerda aproximadamente mide 58 centímetros. Y de aquí vamos a trazar la elipse con dos puntos fijos que dicen que siempre son constantes, no se mueven. Y esos puntos fijos se llaman focos en la elipse. Y son las primeras partes, elementos de la elipse. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Resulta tenemos un eje del plano cartesiano. Ahorita todavía no sé cómo se llama, pero este se llama el eje mayor. Resulta que en este punto y en este punto voy a tener lo que acaban de escribir, dos puntos fijos que se llaman focos. Este es F y este lo voy a llamar F'. Entonces son dos puntos fijos que se llaman focos. Y lo que me dice es que la suma de su distancia a dos puntos fijos es constante. Les digo, esta cuerda mide 58 centímetros. La figura que me dé, la suma de esta cuerda, siempre, siempre va a ser la misma. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Entonces, voy a poner esta cuerda en este punto fijo. Luego esta otra, el otro extremo en este punto fijo.
Los puntos fijos se llaman focos. Y la figura que me va a dar con esa distancia, que siempre va a ser constante, con la suma va a ser constante en cualquier punto, se va a llamar de elipse. Entonces tienen foco y foco fijo. Ahora bien, la elipse se traza, se puede trazar de la siguiente manera. Toman su cuerda, que está anclada a un punto fijo, a otro punto fijo que se llama foco, y empiezan a hacer sus cuerdas. De aquí, empiezan a irse así. Bueno, entonces, toman su cuerda, empiezan a hacer esto. ¿Sí? Va otra vez. Son los puntos fijos que se llaman focos, y a lo que se refiere que la suma de la distancia siempre va a ser igual. Fíjense bien. De aquí a acá hay una distancia, que de aquí a acá hay otra. La suma de esta distancia más la suma de esta distancia siempre va a ser igual en cualquier parte de la elipse. Siempre, siempre, siempre va a ser la misma distancia, o sea, la misma cuerda. Si mi cuerda mide 58 centímetros, en cualquier parte, la suma siempre me va a dar 58 centímetros. Aquí, 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 aquí. Y entonces, si se dan cuenta cómo va trazándose la elipse, pero es la misma cuerda. De aquí a acá tienen una distancia, más esta distancia es la misma que tienen de aquí a acá, que es esta distancia, más esta distancia, que es la misma que este lado, más este otro lado, que es la misma, esta distancia más esta distancia, que es la misma, esta distancia más esta otra distancia, y en toda la parte que acabo de dibujar, esa distancia es la misma. Como se va desplazando, pues obviamente me va dando una figura. Pero vuelvo a comentarles, la distancia que tienen de esta cuerda, que mide 58 centímetros, cuando empieza aquí, esta suma más esta que tienen acá es la misma que hay esta más esta, que es la misma de esta más esta. ¿Por qué? Porque solo tengo una cuerda. Y la cuerda mide, en este caso, 58 centímetros. Hasta aquí me estoy explicando. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, entonces, la suma de la distancia de ambos focos a un punto del elipse siempre será la misma, ¿verdad? La suma de la distancia, más bien, ¿sí? La suma de la distancia del foco a un punto más de ese punto al otro foco, siempre va a ser la misma. Esta suma de esta distancia más esta distancia es la misma que este punto de este foco, esta parte de la elipse, que esta parte de la elipse, este foco. Porque es la misma cuerda. O sea, no estamos aumentando más de los 58 centímetros que tiene mi cuerda. Entonces, por eso la suma de distancias, pues siempre me va a dar 58 centímetros. En este caso, si lo hacen con una cuerda de 30 centímetros, la cuerda siempre les va a dar 30 centímetros en cualquier parte, las sumas, pero esa suma les va a dibujar la elipse. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, esa es la parte superior. Bueno, ¿qué hago para la parte inferior? Pues lo mismo, es el mismo trazo. Están aquí, empiezan a trazar.
Ahí está. Vuelve a hacer lo mismo en la parte inferior. La distancia que hay de este punto a este punto, más la distancia que hay de este punto de la elipse a este otro punto llamado foco, es la misma que yo tengo de aquí a acá, que de aquí a acá. ¿Por qué? Les voy a comentar, porque la cuerda no aumenta. Aquí no hay arte de magia. Siempre esta con esta me van a dar los 58 centímetros o 30 centímetros. Ustedes agarran una cuerda. Siempre va a ser la misma. Pero como va desplazándose, pues obviamente me da esta figura. Y esta figura se le llama elipse. Pero esta distancia más esta distancia es la misma que hay de aquí a acá, de aquí a acá. Es la misma cuerda, es la misma que hay de aquí a acá, de aquí a acá. Esta distancia más esta distancia me da el total de mi cuerda. Eso es como se obtiene la elipse. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, ahora No, bien, profe. ya obtuvimos, bueno, ¿cómo se dibuja la elipse? Ahora fíjense bien. Entonces, resulta lo siguiente. La elipse, ahorita no me interesa si está fuera del origen subsante, tiene dos vértices. Este punto se llama B de vértice y este también es otro vértice. Pero a este le voy a llamar B'. Después, ahorita le voy a escribir qué es cada uno de esos elementos que vienen reflejados en su formulario. Después resulta que la elipse pues tiene un centro. ¿Cuál es el centro? El centro está a la mitad de los dos puntos que se llaman focos. Para no errarle aquí. 30, debe de andar por aquí. 30 días. 737. Ese punto 5. Me falló medio centímetro. Ahí está. Este, que pasa por el centro, obviamente este es el centro o el origen. Y este eje que pasa por el centro de la elipse o el origen se le va a llamar eje menor. Voy a escribir aquí. Este es eje mayor. Después, el eje menor va a ser B'. Este es el eje menor. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué significa la B? ¿Esta B o la de abajo? La de abajo. B mayúscula, B minúscula, simplemente se dice eje menor para diferenciarla del eje mayor. O sea que se podría decir que son unas letras cualquiera. Sí, pero apegadas a lo más apegado a, por ejemplo, B, V y V', pues es el eje mayor, o lo que es lo mismo, el eje focal. Pero en este caso, B de burro, como la conocemos coloquialmente, con B de burro mayúscula, así se define al eje menor. Este es el eje mayor, el que va del vértice al vértice, y este es el eje menor. Y ustedes lo pueden ver, porque este pues, es mucho más grande que este. Entonces, por lo tanto, donde van los focos y van los vértices, es el eje mayor o el eje focal.
El eje que es perpendicular, recuerden que perpendicular forma un ángulo de 90 grados. Con respecto al eje mayor, se le llama eje menor, que es B de burro, B'. Ese es el eje menor. Después, de aquí, viene lo siguiente. Tienen un lado recto. Si recuerdan, en la parábola, el lado recto, ¿por dónde pasa? Es el que me dice cuánto abre. ¿Por dónde pasaba el lado recto? Detrás del Adelante del foco. foco, ¿no, profe? Sobre el foco, es perpendicular al foco. Aquí pasa el lado recto. Pasa por el foco. Y aquí hay dos lados rectos. Entonces, este lado recto es L, R, y para distinguir este es L, R'. Este es el lado recto. Entonces, este es el origen o el centro. No le quiero poner la C porque ahorita vamos a ver el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces este es una elipse y estos son sus elementos. Recuerden bien, es el lugar geométrico en un plano cartesiano en el cual la suma de las distancias que van a dos puntos fijos llamados focos, un punto fijo, otro punto fijo llamado foco, siempre esa suma es la misma. Recuerden, de aquí a acá es una distancia, más esta distancia que va de aquí a acá, voy a... Esta distancia. Esta distancia. Esta distancia que tienen, que ya me la dio la cuerda, la que va de aquí a acá, más esta distancia, va a ser igual a esta distancia, más esta distancia. Esta distancia de este punto a este punto, más esta distancia de este punto a este punto, va a ser la misma que de este a este, siempre la misma, porque la cuerda no cambia. ¿Sí me explico? De igual manera, si tienen en la parte de abajo esta distancia a este otro punto. La distancia que tienen de este punto a este punto de la elipse y de este punto a este foco es la misma. Siempre, siempre es la misma porque salen de esta cuerda. Y la cuerda, no por arte de magia, aumenta, en este caso aproximadamente los 58 centímetros que tengo, ¿no? Pero como va moviéndose, pues ese movimiento, su traslación, su traslado, es lo que me va formando la elipse. Pero la distancia que hay a dos puntos fijos, es la suma es la misma. Esta distancia más esta distancia es la misma que hay de este punto, de esta distancia, más esta otra distancia. Los 58 centímetros que mide la cuerda. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí, profe. Bueno, ahora bien, resulta, y para no hacerles el cuento más largo, que esto es un teorema de Pitágoras. Fíjense bien. Bueno, entonces, copien esta, por favor, y les voy a dictar los elementos.
Profe, ¿podría repetirlo? Es que no lo escuché. Claro que sí. Dada la figura anterior, la cual representa una elipse, podemos distinguir los siguientes elementos. La cual representa una elipse que, perdón, Dada la figura anterior, la cual representa una elipse, podemos distinguir los siguientes elementos. Dos puntos y aparte. Escriben. Focos. Punto y seguido. F mayúscula y F prima mayúscula. F mayúscula y F prima mayúscula son los puntos fijos. F mayúscula y F prima mayúscula son los puntos fijos denominados focos. Están los puntos. Son los puntos fijos denominados focos. Aparte, eje focal. Punto y seguido. Es la recta que pasa por los focos. Eje focal es la recta que pasa por los focos. Esta. Ese es el eje focal. Es la recta que pasa por los focos. Aparte, vértices. vértice, Vértices. B y B prima. V prima. Punto y seguido. Son los puntos de intersección de la elipse con su eje focal. Son los puntos de intersección con su eje focal. Entonces resulta que esta B, esta V
y esta V prima, donde intersectan al eje focal, se les llama vértices. Aquí este elipse intersecta a este eje focal en esta parte, que es un vértice. Esta parte del elipse intersecta o corta al eje focal en este punto. Por lo tanto, a eso se le llama vértice. Donde corta la elipse al eje focal se le llaman vértices. Punto y aparte. Eje mayor. Eje mayor, punto y seguido. Es el segmento de recta eje mayor, punto y seguido, es el segmento de recta cuyos extremos son los vértices del elipse. Antes de continuar, permítanme hacer un pequeño cambio para que coincida con lo que está en su formulario. En su formulario viene así. Este es LR', este es B' y este es F', para que coincida con su formulario. Bueno, entonces, el eje mayor dice que es el que va del vértice a vértice. Ese es el eje mayor. Que viene siendo este. Es el segmento de recta. Este es B'. Este es el eje mayor. El que va de B' a B. Que va de aquí. Esto que está reflejado en esta distancia se le llama eje mayor, que está en su formulario. Bueno, después eje menor, punto y seguido. Es el segmento de recta que pasa eje menor, punto y seguido. Este es el eje menor. Es el segmento de recta que pasa por el centro del elipse. Aquí está el centro del elipse, recuerden. Es el segmento de recta que pasa por el centro del elipse. Y que es perpendicular, o sea, que forma 90 grados, es perpendicular al eje focal. Ahora bien, el eje menor sería este. Este es el eje menor. B de burro prima, es el eje menor.
Este es el eje menor. Que si ustedes ven y tienen a la mano su formulario, están aquí. Todos esos elementos que les estoy diciendo están en su formulario. Bueno, eje menor. Después, lado recto, punto y seguido. Es el segmento de recta. Es el segmento de recta. Este es un segmento de recta perpendicular, o sea que forma 90 grados, perpendicular al eje focal. Este es el eje focal, por lo tanto este lado recto es perpendicular, forma 90 grados. Perpendicular. Es el segmento de recta perpendicular al eje focal que pasa por uno de sus focos. El lado recto pasa por uno de sus focos, el lado recto pasa por uno de sus focos. Fíjense bien, el lado recto, al igual que la parábola, para no trazar punto por punto el lado recto me decía cuánto habría la parábola. Y entonces sus ramas, obteniendo el lado recto, podía obtener muy bien cuánto habría la parábola. Es la misma función que tiene el lado recto en la elipse. El lado recto, al obtener sus coordenadas, voy a saber que va del vértice a este lado recto. Y tiene que juntarse con otro lado recto. Y así se puede graficar más prácticamente. Para eso nos sirven los lados rectos. Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No. Ahora fíjense bien, ahora vamos a irnos a su formulario, tenganlo a la mano. Por eso les dije es importante que lo tengan a la mano. En su formulario dice en la parte inferior izquierda, V' es igual a A'. Ese A', si quieren, táchenlo, bórrenlo. En algunos textos trae A', por eso lo dejé. Pero lo que nosotros vamos a manejar aquí es V'. Ese es el eje mayor. Después dice, el eje mayor es ', a 2A. Vayan poniendo una atención a eso que es A, B y C. Después dice, B' es igual al eje menor. Ya vimos cuál es el eje menor. Y dice que el eje menor es igual a 2B. Ya salió otra letra, A y B. Después dice que el lado recto voy a obtenerlo de 2B al cuadrado sobre A. Hasta ahí me quedo. Entonces empieza a haber dos letras, lo que es A, B, bueno, y continúo con C. Después tiene una letra que dice E. E es igual a C sobre A, que es menor a 1. E quiere decir excentricidad, ya la vamos a ver más extensamente. Pero lo que voy con estas letras ya apareció A, B y C. Y abajo hay un teorema de Pitágoras que dice A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. La elipse se resuelve prácticamente con un teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que tienen aquí es, bueno, no es que esté aquí, el teorema de Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y me está hablando de qué tipo de triángulo, para quién es válido el teorema de Pitágoras, para qué tipo de triángulo. Para un triángulo Rectángulo. rectángulo. ¿Triángulo qué? Perdón, no escuché bien. Rectángulo. Exactamente. Y fíjense bien. Resulta lo siguiente. Para un triángulo rectángulo. Fíjense bien. Ya vimos que la suma de las distancias que hay de un punto fijo a cualquier punto de la parábola, perdón, de la elipse, más la distancia que hay de ese punto al otro punto fijo, que es otro foco, siempre va a ser la misma.
la cuerda. La cuerda mide 58 centímetros. La distancia que hay de este punto a este punto, más este, es la misma que hay de este punto más la distancia de este más este, es la misma. Entonces, si yo tengo eso, fíjense bien, resulta que en esta parte es un triángulo rectangular. Lo que tienen aquí es un triángulo rectangular. Fíjense bien, dice que el eje mayor, lo voy a escribir aquí, es igual a 2A. El eje mayor es el que va de vértice a vértice. El eje menor es igual a 2B. Es el que va de esta B a esta B. Entonces, si me dice que el eje mayor, que es el que va de este punto a este punto, de aquí a acá, ¿cuánto dice que vale? 2B. No, el eje mayor. ¿Qué no se alcanza a ver, profe? Ok. Discúlpenme, está muy abajo. Ahí ya, ¿no? 2A. Ok, 2A. El eje mayor va de este punto a este punto. Quiere decir que si el centro, pues obviamente es la mitad, y tienen 2A, pues de aquí a acá, vale una. ¿Están de acuerdo? Y de este punto a este otro punto, ¿cuánto vale? Pues vale otra. Profe, A es la distancia del origen a los vértices. Ajá, así se puede decir. A es la distancia del centro, más bien, del centro origen al vértice. Entonces, del centro a un vértice tienes una A. Del centro al otro vértice, como estás en medio del centro y son simétricas, pues tienes otra. Por lo tanto, el eje mayor, este vale de aquí a acá y de aquí a acá, por eso se dice que el eje mayor, que es BB', vale 2A. ¿Y me explico? Sí, profe. Bueno, fíjense bien, ahorita vemos lo del triángulo. Y después dice, el eje menor vale B, tienen su eje menor. Entonces resulta que de aquí a acá vale una B. Y posteriormente, pues de aquí a acá está la otra B. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso se dice que el eje menor vale 2B, porque si de este punto, de un extremo del eje menor al centro, hay una B, y del centro de origen al otro extremo del eje menor hay otra B, pues obviamente que el eje menor completo es B más B, pues les dan 2B. ¿Sí estamos o no? Sí, Sí, profe. bueno. Ahora fíjense, ahora vamos con el triángulo rectángulo. ¿Ya vimos? Entonces, A, no, B es igual a 2 veces A. B es igual a 2 veces A. Ah, no, no. No, no, no. No, no, no. Este es el eje mayor y este es el eje menor. No puede ser igual. El eje menor del centro a B, a esta B, vale una B. Es una letra arbitraria, si tú gustas. Entonces, el centro a este extremo del eje menor vale una B. Por lo tanto, como es simétrica la elipse, del centro a esta B', pues también vale una B. Entonces, una B más otra B me va a dar lo que vale el eje menor, que es 2B.
¿Sí? Sí, profe. Ok. Ya los borré. Ok. Lo de A sí quedó claro, que del centro al vértice vale una A y del centro al otro vértice vale otra A. Por lo tanto, como es una A más otra A, el eje mayor vale 2A. De igual forma, análogamente, en el eje menor, del centro a un extremo del eje menor, tomé una letra arbitraria, B. Pude haber tomado L, J, K, R, pero como vamos a ver el triángulo rectángulo, tomé. Esta parte, pues va con esta letra, ¿no? Este es mayúsculo, este es minúsculo. Entonces, del centro al extremo del eje menor vale una B. Como es simétrica, del centro al otro extremo del eje menor, ¿cuánto vale? Y de aquí a acá vale una B, ¿cuánto vale? Si es simétrica, si es lo mismo. Pues vale. Esta distancia y esta distancia son las mismas. Entonces, si esta le nombré B, esta vale B. Para obtener la distancia completa, pues B más B, me dice que el eje menor, el que está aquí, vale 2B. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno, ahora los voy a borrar. ¿Por qué los borro? Por lo siguiente. Resulta, entonces, que la distancia que hay del vértice al centro vale A. La distancia que hay del centro a un extremo del eje menor vale B. Y entonces, la distancia que hay de un punto llamado foco al extremo, a un extremo del eje menor, ¿qué me formó aquí ya? Un triángulo rectángulo. Tienen este, tienen este. Ahora fíjense bien, resulta lo siguiente. Esta distancia que tienen el foco a B, yo quito esta y la coloco aquí. Ya la quité. Esta es A, las distancias. Ya quité esta. Voy de este foco a este punto y la regreso. ¿Sí se dan cuenta? ¿Podría repetirlo, profe, por favor? Ya quité mi cuerda del otro punto que es el foco. Ahora fíjense bien. Esta distancia que tienen aquí, me voy con mi cuerda al otro extremo del eje menor y la regreso. A la hora de regresarla, ¿sí lo ven? Me da exactamente. Esta cuerda contiene a 2 veces A. Veanlo. De aquí a acá a la cuerda. Ajá. Esta distancia que tienen de aquí es 2A, lo que tenía en la cuerda. Ahora sí, esta cuerda la pongo de aquí a acá. Ya la quité. De aquí a acá a un extremo del eje menor y luego la regreso. Si esta cuerda vale 2A, pues estoy tomando la mitad. Esta cuerda que vale 2A, aquí ya nada más me vale una A. Entonces, la distancia que hay de aquí a acá es la misma que tienen de este foco a este punto, que se le llama A. Esta distancia que tienen de aquí a acá es la misma que tienen, la distancia que tienen del centro a un vértice es la misma distancia que tienen del foco a un extremo del eje menor. ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho al principio, la distancia que tienen del centro a un vértice es una A.
La distancia que tienen del centro al otro vértice es otra A. La distancia total del vértice a vértice, pues si aquí hay una A y otra A, el eje mayor vale 2A. Ahora, si yo coloco esa misma distancia, la cuerdita, ya la quité, que vi que es A, la regreso, pues me da solamente una A, que es el valor de este lado de este triángulo. A. La distancia que hay de un extremo del eje menor al foco es la misma que hay del centro a un vértice, es A. Y entonces ustedes se pueden dar cuenta que aquí ya va formando un triángulo rectángulo. La voy a poner. Esa. Y entonces la distancia, ahora sí que tengo de aquí a aquí, tengo A, B, pues tengo un triángulo rectángulo. Sí. Entonces este le llamo C. Uh-huh. Y entonces, por eso en su formulario dice A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, que es el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahí está, es un triángulo rectángulo, mide 90 grados. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. La elipse se puede obtener en este punto del eje menor con el teorema de Pitágoras y va a regir para todos los demás puntos del elipse. ¿Alguna pregunta antes de entrar ya a los ejercicios? No, profe, nada más me permitiría copiarlo, por favor. Sí, claro, copia. Bueno. Entonces, vamos a empezar con los ejercicios. ¿Ya puedo borrar? Permítame un segundo, profe.
Bueno, les digo, de todas maneras, en el formulario que les di, lo que acabamos de ver, ahí viene. Viene en el esquemático o la figura del lado inferior derecho. Viene el triángulo rectángulo ABC, lo que vimos. Ahora sí. Entonces, al igual que en la circunferencia y en la parábola, hay elipses y como va a ver en la hipérbola, con centro en el origen y con centro fuera del origen. Entonces, vean su formulario. Las dos primeras que están del lado izquierdo son con centro en el origen. Están así. Centro en el origen. Una es horizontal y la otra es vertical. Centro en el origen. Y, X, X y Y. Centro y centro. Bueno, entonces vamos a empezar con ellas. Y así como vamos empezando, vamos a ir las fórmulas, ir viendo las fórmulas canónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a ver que todas se van a remitir a un A, a un B y a un C. Por eso era importante ver lo del teorema de Pitágoras, porque con el teorema de Pitágoras la vamos a resolver. Entonces escriban primero, por favor. Determina los elementos de la siguiente parábola. Estamos viendo con centro en el origen. Y la parábola es x cuadrada sobre 36 más y cuadrada sobre 100 igual a 1. Ese es el primer ejercicio y son con elipses con centro en el origen. Y ustedes lo pueden constatar. Al igual que en la circunferencia y la parábola, tenemos ecuaciones canónicas. Y dice centro en el origen, centro 0,0, y tiene horizontal x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. Vertical, x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada es igual a 1. Tanto horizontal como vertical prácticamente son muy semejantes, solo que cambia aquí donde está a cuadrada y b cuadrada. Y para empezar a realizar los ejercicios del elipse, tenemos que identificar quién es a cuadrada y b cuadrada. En la parte del centro de su formulario, dice, esto es de lo más importante. Cuando el denominador mayor se encuentra bajo x cuadrada, rige tanto para centro en el origen como centro fuera del origen. Cuando el denominador mayor se encuentra bajo x cuadrada, la elipse es horizontal. Si se encuentra bajo y cuadrada, la elipse es vertical. Y está hablando del denominador. En este caso, el denominador mayor es 100. ¿Bajo quién se encuentra? Bajo y cuadrada. Bajo y cuadrada. Por lo tanto, si se encuentra bajo y cuadrada, ¿cómo es la elipse? Vertical. Vertical. Eso es lo primero que debemos de reconocer. Entonces, la elipse es vertical. El denominador mayor está bajo y cuadrada. Ese es el primer paso. Entonces yo ya sé que la elipse es vertical. Como yo ya sé que la elipse es vertical, pues yo ya voy a saber qué fórmula voy a trabajar y qué fórmulas de los vértices, focos, ejes extremos, ejes menor y directrices voy a ocupar. Entonces, en este caso, ya sé que es vertical, voy a ocupar las que dicen vertical, toda esa columna, que es la segunda columna de izquierda a derecha, vertical, que viene siendo x cuadrada
sobre B cuadrada más Y cuadrada sobre A cuadrada es igual a 1. Es esta fórmula. ¿Preguntas hasta aquí? Hola. No, profe. Bueno, entonces, pues aquí prácticamente ya está resuelto. Fíjense bien, vamos por pasos. Dice, los vértices, las coordenadas de los vértices. Dice que para este caso es un vértice va a ser igual a 0, antes de ir. Paso por paso. Dijimos que estamos hablando de un teorema de Pitágoras. Resulta que en este caso A cuadrada va a ser igual a 100. B cuadrada es igual a 36. Por lo tanto, A es igual a 10 y B es igual a 6. Si estoy hablando del teorema de Pitágoras que dice, me va a pedir en un momento dado el valor de C. Si ven su formulario, de los vértices, el foco y los extremos del eje menor, ¿y en qué otra ecuación les empieza a pedir el valor de C? En la ecuación de las directrices, Aparte, en las directrices. ¿En en qué el otra? foco. En los del foco. ¿Y en qué otra? En el de la letra E, que se llama excentricidad. ¿Vale? Era lo que les decía. La elipse se empieza a resolver. Primero, veo si es horizontal o vertical. Concentro en el origen o fuera del origen. Ya vi que es vertical. Y le empiezo a resolver con A, B, C. Me falta C. Para eso vimos lo del teorema de Pitágoras. Entonces ya tengo A, B y C. Como yo sé que me van a pedir C, lo primero que hacen, pues obtienen C. El teorema de Pitágoras dice A cuadrada es igual a B